Empezamos con una pregunta planteada por el Grupo Parlamentario Podemos relativa a la situación del Parque Científico Tecnológico Rabanales. Tiene la palabra el señor Moscoso para formularla. Tiene 2 minutos y medio, como usted bien sabe, que lo puede partir en 2 partes, en 2 veces. Doy por formulada la pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moscoso. Tiene la palabra el señor consejero. Sí, muchas gracias, presidente. No es competencia de esta consejería el Parque de Rabanales, la Consejería de Empleo, la responsable, pero no hay ningún problema en aportar la información que me ha facilitado la Consejería de Empleo. El Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, que el organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, aprobó, y es la participante, la que es accionista del parque, aprobó el pasado 28 de julio concurrir a la ampliación de capital del PCT Rabanales por un importe de 600.000 euros, correspondiente al 20% de su capital, de su participación en el capital social de la sociedad, que mantiene a través de Soprea. El resto de entidades que forman parte como socios accionistas son el Grupo La Caixa, con un 35,49%, la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, 24,74%, la entidad Caja Sur, que tiene un 10% del Grupo Prasa, un 10%, el Grupo Prasa con un 4,51%, el Ayuntamiento de Córdoba con un 4,38% y la Corporación Industrial Córdoba Este, que es una sociedad mixta integrada por la Diputación, varios municipios y Caja Sur, que cuenta con una representación simbólica del 0,88% del accionariado. Este acuerdo se une al adoptado por el Consejo Rector el pasado 29 de junio, aplazando por tercera vez desde junio de 2014 el pago de un préstamo realizado por IDEA al parque por importe de 10 millones de euros, que se enmarca dentro de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el 7 de junio, donde se aprobó el plan de viabilidad y la ampliación de capital de 3 millones de euros que le he descrito. Durante la primera semana de agosto, los principales socios, como digo, la agencia IDEA, Caja Sur, La Caixa, han empezado sus aportaciones de acuerdo a lo aprobado y se han empleado los recursos de manera inmediata para el pago de la deuda que estaba provocando el embargo de algunos bienes. Se ha solicitado a la agencia tributaria el fraccionamiento de la deuda restante, etcétera. De tal manera que es un problema que está en curso de solución, entendemos. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor consejero. Señor Moscoso, tiene la palabra, 2 minutos y medio. Sí, muchas gracias por su respuesta, señor consejero. Es cierto que la pregunta llega a esta comisión después de que se haya llegado a ese acuerdo durante este verano. Estaba registrada desde antes, pero el problema no es nuevo. Es decir, no es la primera vez que el Parque Científico Tecnológico Rabanales 21 está en preconcurso de acreedores o en concurso de acreedores, sino que lleva ya años padeciendo el mismo problema, porque hay una cuestión de fondo, ¿no? Un problema de fondo, y va a seguir, por tanto, sufriendo la situación que ha vivido este verano y lo que va de año, porque es un problema no resuelto. El problema de fondo, pues, lógicamente, es la escasa inversión I+D+I en Córdoba, en este parque tecnológico, y eso sí que le compete, está en el marco de sus competencias como consejero y en esta consejería, que consideramos que, en definitiva, escaso compromiso por parte del Gobierno andaluz. Nosotros desearíamos que no tuviéramos que decir esto, pero es lo que atisbamos a la luz de los hechos, ¿no? Por lo tanto, lo que sí consideramos nosotros que una solución, pero es pan para hoy y hambre para mañana, una solución cortoplacista, ¿no? El problema, nosotros lo hemos dicho muchas veces, repetir lo mismo, pero es que no podemos decirlo de otra forma. Cuando quiera usted, si tiene oportunidad, nos sentamos y le ofrecemos los datos que tenemos, que son sus datos, son los datos del Gobierno andaluz, el desigual trato que recibe este parque tecnológico, pues con respecto a Cartuja 93, Aerópolis, Tecnobahía, o el PTS, o el Parque Tecnológico de Andalucía, y por contra, lo que hemos sufrido en los 2 últimos años: se ha disuelto el Centro Tecnológico Forestal de la Madera de Lucena, el Centro Tecnológico Textil de Priego de Córdoba, se ha disuelto el Instituto Tecnológico de Andalucía, que también está en la provincia de Córdoba, no se ha llegado a construir el Parque Agroalimentario de Aguilar de la Frontera, y ha estado en concurso de acreedores y le han embargado un edificio al Parque Tecnológico Rabanales 21. Por lo tanto, hay una cuestión de fondo. No es que en todos los parques pueda haber malos
rectores, como parece que el representante del Consejo Rector de la Junta alude en sus sesiones, por lo que nos transmiten los miembros del Consejo Rector, sino que hay un problema de fondo, ¿no? Y hay un proyecto que no se cumple, que es el cambio del modelo productivo de Andalucía, porque si se cumpliera ese propósito, desde luego, ustedes tratarían de apostar por esta infraestructura y no de dejarlas morir, porque están muriendo, ¿no? Como estamos Señor viendo. Moscoso, vaya terminando, por favor. Termino. El problema es que tampoco se cumple los acuerdos de este Parlamento, que hay que respetar a la institución, hay que respetar a esta institución, y aquí hay un mandato, una proposición no de ley acordada por todos los grupos, y hoy por hoy no se ha cumplido. Eso sí que es competencia de usted, cumplirla es lo que le atañe, y el problema es que, bueno, pues con esa actitud de trato desigual, de ignorar a Córdoba, pues nosotros consideramos que no hay esperanza ni futuro para nuestra provincia. Por lo tanto, le rogamos que cumplan los acuerdos de este Parlamento, que cumplan también con la voluntad del pueblo andaluz, que recae en este Parlamento, con dejar de ignorar a Córdoba y de verdad creer en el cambio del modelo productivo, que es no dejar morir a la infraestructura científico-tecnológica ni de Córdoba ni de otras provincias. Muchas gracias. Gracias, señor Moscoso. Señor consejero, tiene la palabra. Y muy brevísimamente, los proyectos que están relacionados con los parques tecnológicos, científicos y tecnológicos en Andalucía no son en general un fracaso. En Andalucía factura el 25% de lo que facturan los parques científicos y tecnológicos de España, se facturan aquí, por los parques de aquí. Lo que pasa es que estamos en una época, estamos en una época de enorme dificultad para las empresas. Usted lo sabe perfectamente. Muchos de estos parques necesitan una reformulación de su modelo de negocio, y efectivamente está relacionado con las características innovadoras de las empresas, una cuestión que tiene muchos matices. Pero yo creo que el primer paso se ha dado, y evidentemente los parques que están teniendo problemas en Andalucía tendrán que reformular su modelo de negocio, y tendremos todos que colaborar para cambiar. Pero deben ser las empresas los protagonistas de este cambio, y tenemos que facilitar que lo sean desde la administración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.